Prensa con Gustavo Alegret. Hoy, programa especial sobre Estados Unidos en la era Trump. Su estilo, sus declaraciones y las controversias que le acompañan han generado una ola de libros y artículos sobre esta presidencia de Estados Unidos. Periodistas, funcionarios de la Casa Blanca y hasta una exactriz porno han logrado que el mandatario sea atractivo para las editoriales. Aquí comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. En este debate que queremos hoy ofrecerles sobre la presidencia de Donald Trump a través de los libros que se han publicado. Muchos en contra, criticando, revelando detalles secretos. Otros también a favor, explicando las dificultades que el mandatario tiene para sacar adelante su agenda, una agenda que prometió durante la campaña electoral y que en algunos casos se atribuye a una organización, un deep state, como le gusta decir a uno de nuestros invitados de hoy, que existe en Estados Unidos y que trabaja para hacer de contrapeso de la agenda controvertida, en muchos casos, del presidente de Estados Unidos. Lo vamos a conversar con José López Zamorano, corresponsal jefe de Notimex en Washington. Pepe, buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Con Laura Jaramillo, directora de contenidos de Naim Media Group. Laura, bienvenida. Gracias. De vuelta. ¿Cómo estás? Contentos de tenerte hoy en este programa especial sobre los libros alrededor de la presidencia de Donald Trump. Y con Pablo Pardo, corresponsal del periódico El Mundo. Pablo, ¿existe el Deep State? No, directamente. El Deep State es el típico argumento que todos los populismos se inventan. Los populismos son buenos haciendo campaña y malos gobernando. Cuando no consiguen las cosas necesitan buscar enemigos secretos, enemigos ocultos. Máximo ejemplo, Nicolás Maduro. Siempre hay una mano oscura detrás manipulando las cosas. Es increíble que el Partido Republicano, que ha sido siempre el partido de la ley y el orden, de pronto descubra que existe un gobierno secreto formado por el FBI, por la CIA, es decir, por las organizaciones que teóricamente defienden la ley y el orden y a quienes los republicanos han defendido. Las explicaciones de Pablo Pardo sobre el Deep State. He mencionado antes que a uno de nuestros invitados le gustaba hablar del Deep State porque en varias ocasiones tú lo utilizas como parte de tus argumentos. Interesante la respuesta. Miren, muchos libros que se han publicado este año, les pido una primera valoración sobre el conjunto de libros, en mi opinión, que mayoritariamente revelan detalles no muy positivos sobre la presidencia de Trump a ojos de lo que tradicionalmente es una presidencia, un gobierno. Hay otros que dirían que esos libros, al revelar esos detalles, lo que hacen es reforzar la percepción que tiene especialmente el votante más trumpista, que más apoyo le da a Donald Trump para decir, sí, este es mi presidente, porque saca adelante una agenda a pesar de todas las dificultades. Pepe. Antes de responder a tu pregunta, yo quisiera darle un giro al tema del Deep State, en el sentido de que hay un Deep State que no es un estado tenebroso, como sugiere la palabra, un estado conspiratorio, maquiavélico, que está detrás del poder, moviendo el tinglado en direcciones por fuera de la soberanía del pueblo. Pero hay un Deep State, me parece, que es esta capa de burócratas de medio nivel que hacen las cosas posibles en la economía, en la salud, en la ciencia, en el transporte. Y ese estado profundo, por fortuna, no ha sido tocado mucho por Trump, que básicamente se ha dedicado a poner y cambiar funcionarios en las capas más altas. Y por fortuna, el hecho de que funcione la economía, funcione la Reserva Federal, funcione el tráfico aéreo, de esa capa de funcionarios medios, ojalá ese deep state, en el buen sentido de la palabra, subsista. Respondiendo a tu pregunta, sin haber leído, por supuesto, todos los libros, sí los más polémicos, ¿no?, que ya, atraen siempre la atención periodística, yo creo que coinciden en algo muy importante. Esta es una presidencia típicamente caótica, tiene poca organización. Hay una agenda, sí, que fue la agenda que se vendió en la campaña, pero en la manera en que se ha tratado de articular esa agenda, se ha tratado de aprobar esa agenda y se ha tratado de vender al público, hay tantas voces disonantes dentro de la administración que se genera un panorama de verdadero caos interno que ha sido de alguna manera simbolizado por estas revelaciones de continuas rupturas internas, altercados entre el jefe del gabinete y el asesor de seguridad nacional, peleas entre miembros de la Casa Blanca y la secretaria de Seguridad Interna.
expresiones públicas del presidente contra sus propios funcionarios que alcanzaron un momento climático con estas ofensivas prácticamente diarias contra el ex procurador general, ¿no?, Jeff Sessions, y que de alguna manera confirman lo que estos libros nos empezaban a revelar, que el presidente es mercurial, es visceral, toma las decisiones de una manera unipersonal, es poco afecto a seguir un proceso interno de deliberación y de análisis. Y no le gusta mucho leer. No le gusta leer, pero por lo tanto, gusta... los libros tampoco le deben haber causado mucho revuelo, mucha inquietud o mucho insomnio. Dijo en la campaña que su libro favorito era El arte del trato, o sea, el libro que él mismo había escrito, ¿no? que por cierto... Eso lo recuerdo, se me quedó así marcado. Que por cierto, quien escribió el libro dijo, él nunca lo escribió. Sí, por supuesto. Sus ideas las inventamos, es más, etcétera, ¿no? Bueno, concluye y hacemos... Bueno, sí, entonces, en ese contexto que nos revelan los libros, confirma muy bien lo que de alguna manera se empieza a trasminar en esta presidencia de Trump, ¿no? Que es una presidencia muy volátil, donde la agenda puede cambiar de un tuit a otro, donde no hay un presidente disciplinado con un mensaje muy claro. Y eso explica por qué, a pesar de que tiene él un nivel de popularidad relativamente estable, sigue siendo uno de los presidentes más impopulares de la historia, y su agenda programática, que avanzó poco en sus primeros 2 años, salvo en el tema de la desregulación y el recorte de impuestos, muy probablemente va a ser detenida por estos cambios en la dinámica política cuando los demócratas ocupen el liderazgo de la Cámara de Representantes. Que no es poco. Que no es, la no es desregulación y los impuestos no es poco. No es... Presidentes lo intentaron antes y no tuvieron el mismo éxito. Laura. Al mirar el conjunto de los libros que se han publicado en el último año, me llamó la atención que hay 2 categorías principales. Una, digamos, es la de periodistas o investigadores que están tratando de entender qué está pasando dentro de la Casa Blanca y revelan ese panorama que tú estás describiendo. Y la segunda es esta categoría de personajes que son, de cierto modo, protagonistas del caos, que están tratando de contar su versión de los hechos, de contar su versión de la historia. Algunos de ellos fueron algunos de los aliados cercanos de Trump que al salir de la Casa Blanca están o defendiéndose o defendiendo a la administración o tratando de contar su lado de la historia. Está Omarosa, está Sean Spicer, Newt Gingrich, el hijo de Trump, también escribió un libro. Todos como tratando de contar su versión de las cosas que pasaron allá, que al final de cuentas lo que hace es apoyar un poco este caos que tú describes. Y otra cosa que me llamó la atención leyendo sobre el tema de los libros es que, claro, hay una caricatura maravillosa del New Yorker que muestra cómo entran los funcionarios a la Casa Blanca sobre como una banda de manufactura. Ellos entran, le dan la mano al presidente, apenas siguen un poquito, el presidente les clava el cuchillo por la espalda y siguen un poquito y lo sacan por la puerta inmediatamente, así como una banda de manufactura. El primer año hubo un turnover de como 35%. Claro, estos tipos salen de la Casa Blanca, llegan, queman una cantidad de capital político al entrar ahí y luego les dan una oferta de escribir un libro de 7 cifras, o sea, gente que estamos hablando de millones de dólares están estos book deals, lo cual también me parece un tema bastante interesante. Yo no sé si hay tanta gente capaz de consumir tantos libros sobre un mismo tema, que en el fondo si los pusiéramos, si fueran colores y los pudiéramos poner uno al lado del otro, al final quedaría siempre la misma zona iluminada, con algunas diferencias de cada uno, pero todos explicando lo mismo, Pablo. Bueno, yo creo que muchos de estos son los típicos libros, son como las memorias de los políticos cuando van a entrar en campaña, ¿no? Que es decir, se hace la primera edición que es absolutamente monstruosa y un ejemplo muy claro fue el libro que sacó Hillary Clinton para las elecciones de 2016 y nunca jamás se hace una segunda edición, es decir, porque es tal avalancha de nombres, etcétera. Cada libro tiene además, digamos, sus propias fuentes. Esto queda muy claro, por ejemplo, en los libros de Woolf y de Woodward. Cada uno tiene sus propias fuentes, unos Bannon, otros Gary Cohn. Están claramente muy orientados hacia el insider, o sea, tienes que conocer prácticamente a la recepcionista de la Casa Blanca para saber de quién te están hablando, de no sé qué, tal. Entonces, es decir, yo creo que muchos de estos libros son libros de los cuales se habla muchísimo durante una semana, 2 semanas, y luego de pronto desaparecen. ¿Qué ha pasado con el de Omarosa, por ejemplo? Omarosa es un caso absolutamente, desde mi punto de vista, demencial, de una señora que la conoce el presidente en un reality show
autora de un libro de título imperecedero, que es How to Bring Out Your Inner Bitch, que prefiero no traducir, que acaba convirtiéndose en asesora del presidente y que se dedica a grabar las conversaciones en el Consejo de Seguridad Nacional. Sale, filtra algunas, tiene muchas más, pero al final no las saca nunca, es decir, desaparece, ¿no? Y le acaban ofreciendo luego trabajo para que deje de hablar. Efectivamente. En la campaña del 2020, empezando ya. Sí. En ese libro dice alguna cosa como, por ejemplo, que la Casa Blanca tiene un problema con la verdad. Sí. Bueno, estas son valoraciones bueno, yo personalmente pienso que Donald Trump tiene un problema con la verdad. Yo no sé si el resto de la Casa Blanca lo tiene o no, pero cuando tú ves la trayectoria empresarial de Donald Trump ha dicho una cosa y la contraria constantemente, y aún hoy en día lo sigue diciendo. Es decir, Donald Trump acaba de anunciar hace poco, por ejemplo, que BMW va a abrir una planta de manufacturas de coches en Estados Unidos. BMW no va a abrir ninguna planta de absolutamente nada. Recordemos cuando Trump fue elegido, hubo una peregrinación de empresarios por la Torre Trump. Estaba el presidente de SoftBank, que es un fondo de inversión japonés gigante, Tim Cook de Apple, etcétera. Todos teóricamente iban a invertir, es decir, no iba a quedar espacio en Estados Unidos para todas las fábricas que se iban a construir. No se ha construido absolutamente ninguna. Pero yo creo que la gran clave de estos libros, y yo creo que es lo que demuestran un poco, es, digamos, la trivialización de la política en Estados Unidos, que también se extiende al resto de Occidente, yo creo que también a Europa y también a América Latina. Es decir, normalmente, si nos fijamos, siempre todo presidente, siempre ha existido la expresión de doctrina más el nombre del presidente. La doctrina Carter, la doctrina Reagan, el Reaganomics, la doctrina Clinton, la doctrina Obama. Nadie habla de una doctrina Trump. Todos estos libros, en el fondo, son casi como gossip, pero como un gossip muy... Perdón, solamente para terminar, un gossip muy básico. Es decir, no se leen los libros de Woodward sobre Reagan, y es decir, hay también gossip, pero bueno, se está discutiendo la ayuda a la contra nicaragüense. Ahora mismo es gossip verdaderamente por cosas de reality show, de Gran Hermano. Pero yo siento que de alguna manera el contenido, y coincido contigo en ocasiones, parece incluso morboso, ¿no? Los detalles que nos encontramos, sí, los epítetos con los que se refieren unos a otros, realmente parece ser un retrato bastante fiel de lo que está pasando dentro de la Casa Blanca. Por ejemplo, un episodio que fue narrado por Woodward en el libro, esta idea de que los funcionarios, como Gary Cohn, ¿no?, que era el jefe de sus asesores económicos, le quitaban del escritorio los memorandos y los papeles que consideraban podrían ser dañinos para los Estados Unidos en términos de economía, libre comercio o seguridad nacional, porque temían que efectivamente lo firmaran. Y uno de esos documentos que le quitó fue, por ejemplo, el del Tratado de Libre Comercio. El aviso de la salida del Tratado de Libre Comercio con México. Y como ya no lo vio en su escritorio, pues ya no preguntó por el tema. Es decir, probablemente podemos acusar a Woodward de, bueno, chismosear, etcétera, quizá ponerle un poquito de textura y de color, pero la realidad empieza a confirmar lo que realmente dicen esos libros, la manera, este proceso casi kafkiano de cómo se toman las decisiones internas. Caos, falta de organización, falta de atención por parte del presidente a asuntos de más calado, de más profundidad, desdeño por leer informes de seguridad nacional. En el libro al que te refieres, el de Fear, Trump in the White House, Miedo, Trump en la Casa Blanca, Woodward hace una descripción del personaje, en este caso del presidente Trump, y lo acaba describiendo Laura como un niño de 14 años que se siente maltratado. Sí, es esa la impresión que uno tiene, no solamente en ese libro, en muchos de ellos, esa sensación de que hay un montón de adultos tratando de controlar a un niño, de que es un montón de gente tratando de canalizar el caos y enfocarlo en lo que tiene que enfocarse, y esta sensación de que nadie sabe exactamente cómo manejarlo. Eso además combinado con otras cosas medio adolescentes, como su preferencia por comer hamburguesas con queso en la cama mientras ve televisión y ese tipo de cosas, pero siento que es esta metáfora del niño. Pero eso es una caricaturización que podría ser legítima para un presidente, es decir, un comportamiento como ese, nos imaginamos a Obama y parecería cool que Obama estuviese leyendo un reporte de seguridad nacional en la cama mientras ve los Chicago Bulls y se toma una Coca-Cola Light. Y incluso se harían una foto y la difundirían y les parecería bien a muchos estadounidenses. Porque en este caso
este tipo de descripciones forma parte del argumentario crítico en contra del presidente. Eso que sí, tienes razón. Siento que se ha creado como una caricatura del presidente que va mucho más allá de sus decisiones políticas o de sus actuaciones y que va dentro de todo el personaje, ¿no? Es un personaje caricaturesco, desde su apariencia física hasta la manera en que habla y tal vez hay un poco de este elitismo de las costas del que tanto hablamos al describirlo y obsesionarse con esos detalles morbosos, ridículos, al obsesionarlos con la bata de seda que usó para salir a reunirse con Stormy Daniels y tal vez sí refleja lo que tú estás diciendo, que no hay un análisis tan fuerte como de las bases intelectuales de las decisiones que se están tomando es más es que yo estoy de acuerdo con chisme, claro, ¿no? yo estoy de acuerdo con José en el sentido de que es muy difícil, o sea, en una Casa Blanca tan caótica, en la que le quitan los documentos al presidente de encima de la mesa, los documentos más importantes, o sea, retirarse del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, Canadá y México. Lo siguiente, no sé, es la guerra nuclear, casi sin apuras, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil hacer un análisis político, hacer un análisis estratégico de a dónde va la Casa Blanca. Claro, al final te quedas en el puro cotilleo, en el puro gossip, en el puro chisme. Y, por ejemplo, es decir, en esto mismo que tú ahora mismo comentabas, yo creo que también el propio Trump alimenta eso, porque, por ejemplo, Trump se enfada con los periodistas. Yo me acuerdo un primer artículo que sacó el New York Times, que era bastante venenoso, digamos, que era Trump caminando por la noche por la Casa Blanca y no encontraba los interruptores de la luz, o los interruptores de la luz en la zona residencial de la Casa Blanca son más complicados, entonces no sabía manejarlos, entonces era como, bueno, te imaginabas a Trump como perdido, etc. Claro que no es nada cool, efectivamente, no es nada positivo, pero claro, es que Trump reaccionó muy negativamente ante eso. Es decir, por ejemplo, yo recuerdo, yo estaba allí cubriéndolo, en 1998-99, Bill Clinton fue a Davos, al World Economic Forum. Y bueno, para llegar a Davos hay que subir por una carreterita muy pequeña, porque está en mitad de los Alpes, en mitad de ningún sitio. Al bajar su comitiva, él mandó a la comitiva detenerse en un McDonald's y tomarse un Big Mac con lo que fuera, vamos. A consecuencia de esto, luego Bill Clinton, 3 años más tarde o 5 años más tarde, tuvo un infarto enorme, un problema cardíaco. Pero quiero decir, le supo dar, es decir, un poco un tono entre gracioso, un poco tonto, en el sentido de silly, americano, etcétera, que eso puede funcionar. En el caso de Trump, sin embargo, si alguien le critica por eso, Trump sale en Twitter y dice, comí la hamburguesa estaba deliciosa y no sé qué, y tú no sabes lo que es una hamburguesa. ¿Cómo hizo la campaña con los tacos? En la Torre Trump, cuando se estaba comiendo un taco. El 5 de mayo, se estaba comiendo. ¿Qué era? No era un taco, no sé qué era. Pero era un bowl. Era un bowl. Más que un taco. Pero regresando a tu punto sobre si es injusto que lo que hace Trump, si lo hiciera otro presidente, probablemente se vería bien y hasta cool, buena onda. Por ejemplo, si lo hiciera Obama. Creo que no solo el contexto es diferente, sino el hecho de que el presidente ha cultivado esta imagen pública como alguien que desdeña las instituciones, que no le da suficiente autoridad a la propia Casa Blanca, jerarquía, ha combatido a su Procuraduría de Justicia, a las agencias de inteligencia, a las agencias de ley y orden, a los medios informativos. Supuestamente ha hecho más de 5.000... El Deep State, todo eso es parte del Deep State. 5.000 falsificaciones, mentiras... Pepe, ya que mencionas esto, hablemos del libro de Comey, A Higher Loyalty, de James Comey, exdirector del FBI, que fue despedido por Trump. Entre otras cosas, dice, estamos sufriendo en ese libro uno de los momentos más peligrosos para este país, donde los hechos básicos son disputados. Exactamente. Y iba al punto cuando mencionó Pablo el hecho de que no había una doctrina Trump. Muy probablemente, cuando hablemos de una doctrina Trump, va a ser la doctrina de un presidente que se abocó de una manera sistemática y consistente a tratar de erosionar lo que son los principales pilares institucionales de los Estados Unidos, incluido el propio sistema de procuración de justicia, y la manera en que lo hizo, con un simple objetivo de protección personal por el contexto de la investigación de la injerencia rusa en las elecciones, probablemente va a ser uno de los legados más dañinos. Y el hecho de que gente de la talla de James Comey y otros funcionarios y senadores estén poniendo esto como un gran peligro para la democracia, probablemente dentro de años estaremos hablando de cómo Trump hizo este ataque a la democracia y, sin embargo, no logró debilitarla a pesar de sus acciones.
Hay una versión del Deep State que tú estabas describiendo que es distinto a esta conspiración maligna, sino como este grupo de burócratas. Yo, en la vida social normal en Washington, cuando uno conoce personas que trabajan en la Casa Blanca y trabajan con la administración, inmediatamente hay como una aclaración. Dice, yo estoy en la Casa Blanca, pero... Y la aclaración tiende a ser, soy, digamos, funcionario de carrera. Soy una persona que está tratando de que las cosas salgan bien a pesar de todo. Esto especialmente en el Departamento de Estado. En el Departamento de Estado, pero incluso en gente que he conocido que trabaja en la Casa Blanca, que son personas que lo ven como un sacrificio personal porque alguien tiene que hacerlo, ¿no? Y lo notas socialmente esta sensación de sacrificio personal por lograr que las instituciones aguanten y sigan. No sé si es algo que ustedes han notado, pero en ese sentido, sí que te daría la razón si es que le podemos llamar Deep State o altos funcionarios del Estado. Es decir, todo Estado tiene sus normas. Tiene su independencia de poderes, tiene su manera de funcionar, y los presidentes no son emperadores ni reyes elegidos por una divinidad que les permite hacer lo que realmente quieran y les dé la gana por encima de derechos fundamentales. Entonces, en el momento en el que un presidente quiere hacer algo que atenta contra las normas de la comunidad internacional, de la misma Constitución, de cómo funciona la diplomacia, no sé si hay que llamarle Deep State, pero sí que es la administración la que le está diciendo, o el sistema el que le está diciendo al presidente, oiga, su rol es este y estas cosas no se pueden hacer, porque la ley no le permite hacerlas. Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es un poco tratar de definir el Deep State. Y para los seguidores de Donald Trump, el Deep State es todo lo que se opone a Donald Trump. Es decir, en el Deep State estamos nosotros como periodistas, está la CIA, está el FBI, pero está Apple, está Facebook, está Google, están las grandes empresas de Estados Unidos. Yo sigo en Twitter una conspiración que se llama QAnon, que es bastante conocida entre los seguidores de Trump, que trata sobre el Deep State y se mantiene... Es una cuenta de Twitter, ¿verdad? No, son mensajes que se cuelgan originariamente en un foro de internet que se llama 8chan, que bueno, son puramente conspiratorios, y digamos que de lo que se trata es de que hay literalmente en torno a 50.000 órdenes de arresto secretas en Estados Unidos contra gente como Hillary Clinton, Barack Obama, etcétera, por abusos sexuales a menores. Esta teoría conspiratoria tiene un éxito enorme hasta el punto de que el jefe de policía de un condado de Florida ha sido degradado esta semana porque se reunió con el vicepresidente Mike Pence llevando una camiseta que ponía la letra Q de QAnon. Y digamos, es una cosa absolutamente gigantesca, hasta el punto de que, por ejemplo, han dicho que a George Bush padre no se murió, sino que lo mataron, porque esta semana iba a haber audiencias en el Congreso donde se iba a exponer toda esta red de corrupción del Deep State, etcétera. Lo cual es absurdo, es decir, porque si lo matas y esta semana no hay las sesiones, van a ser la semana próxima. Es decir, o matan a un presidente y no hay suficientes presidentes para matarlos de aquí hasta el año 2020, o algo pasa. Ahora, no hay que olvidar que este es un acto magistral de propaganda, ¿no? Absolutamente. De la misma manera que hablaron de los mexicanos como chivo expiatorio, el Tratado de Libre Comercio, el muro. El Deep State es parte de esa parafernalia que manejó Trump muy hábilmente en la campaña. Pero mencionando tu punto, a mí me pareció muy sorprendente que dos de los personajes que conducían los sitios de ultraderecha, que tenían muchísimo éxito, revelaron ahora, porque hoy están de capa caída, que realmente inventaban las cosas. Sí. Porque se daban cuenta que entre más exageraban las cosas, claro, que generaban conspiraciones inexistentes, más público tenían, más lectores y más dinero ganaban. Estamos en el Club de Prensa, en este especial sobre los libros publicados este año, alrededor de la presidencia de Donald Trump. Vamos a hacer una primera pausa y regresamos. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa.
Club de Prensa hoy especial sobre los libros publicados, la literatura publicada alrededor de la presidencia de Donald Trump. En 2 años, infinidad de documentos, de revelaciones de personas que han trabajado, que estuvieron en el círculo próximo del mandatario y que o bien han salido de la Casa Blanca o bien continúan asesorándole desde fuera y que han sido sugeridos o sugestionados por las editoriales para que revelen, expliquen esa relación, esa interacción con el personaje, con el presidente de los Estados Unidos. Hay un capítulo que hemos intentado agrupar algunos de los libros que hemos visto en los últimos meses, y es el de Trump y los medios de comunicación. Libros como el de Howard Kurtz, La locura de los medios, Donald Trump, los medios y la guerra alrededor de la verdad. Un libro en el que se expone esa relación que es esquizofrénica entre el presidente y los medios, de amor y de odio y de contrastes que están en las antípodas uno del otro. Laura, la relación de los medios y Trump, ¿cómo la podríamos describir de acuerdo a esta literatura que se ha publicado? Y particularmente me llamaba la atención la cita de que en el libro que menciono, el de Howard Kurtz, dice: Donald Trump no va a ser presidente para siempre, pero la reputación de los medios va a quedar seriamente dañada por estos años de polarización y puede que nunca se recupere. Yo diría que parte del problema nos estamos enfocando específicamente en lo que está pasando con Trump y los medios, pero obviamente esto es una transformación de los medios mucho más grande que está pasando en todo el mundo, que tiene que ver con fuerzas más allá de la presidencia de Trump, que tienen que ver con fuerzas tecnológicas, que tienen que ver con el mundo digital, etcétera. Pero claramente la manera y la relación entre Trump y los medios sí ha agudizado esa transformación y la ha vuelto mucho más... ha creado una relación mucho más antagónica entre el gobierno y los medios. De cierto modo, lo que es irónico de eso es que para los medios ha sido positivo desde el punto de vista que han logrado recoger interés por investigaciones de gran aliento como no lo estaban haciendo antes. Realmente tú miras, estábamos viendo acá, han hecho campañas a favor de los propios medios que resaltan estas cosas que está diciendo el presidente, pero por supuesto el mensaje en general es una sensación de no saber cuál es la verdad. Sí, es cierto, ¿no? y además dicen que los medios que son de centro-izquierda en este país, con la presidencia de Barack Obama tenían muchas dificultades para mantener unos niveles de rating, de audiencia buenos, y que con la presidencia de Trump viven mejor desde el punto de vista del rating. Lo cual tendríamos que, si aplicamos esa misma fórmula, pensar que Fox News, que es una cadena conservadora, tendría que tener dificultades ahora con esta presidencia, porque además es muy próxima a Donald Trump. Pero es todo lo contrario. La anomalía de Trump como presidente sui generis también se traslada en esta relación de los medios, en los que están muy críticos tienen buenas audiencias o mejores audiencias de las que tenían, pero los que están alineados con la presidencia no solo mantienen, sino que incrementan sus audiencias. Yo creo que no es tan simple como pro y contra. Desde el punto de vista de la audiencia es que el escándalo vende, y Donald Trump es extraordinario en generar escándalos y en generar atención. Tiene una capacidad... Un dato súper rápido, pero Real Clear Politics hizo un estudio comparando qué porcentaje de las noticias en los medios en televisión eran sobre Obama y sobre Trump, y la comparación es impresionante. Creo que era entre 3 y 7% de las noticias en esta misma etapa de la presidencia mencionaban a Obama, mientras en esta misma etapa de la presidencia de Trump estamos hablando entre 12 y 15%, o sea, 3, 4 Yo siento que veces esta más. relación de Trump con los medios es perversa, Sí. pero no porque sea verdaderamente sincera, sino porque es estratégica. Si un presidente de los Estados Unidos realmente le debe su estatura pública, su visibilidad a los medios, es Donald Trump. Desde que era empresario inmobiliario, él mismo le hablaba a los medios de comunicación fingiendo ser un asesor de Trump para filtrarles noticias. Cuando solicitaba créditos hipotecarios, él filtraba información falsa
a las revistas especializadas, ¿no?, de economía, para que inflaran su capitalización de tal manera que eso le permitiera. Es decir, la utilización de Trump de los medios fue magistral y mucho más llegó ahí en la campaña presidencial, donde esta capacidad de destruir el ciclo informativo a través de su cuenta de Twitter lo posicionó por encima del resto de los candidatos, nos manipuló a los medios informativos, arrojó cortinas de humo sistemáticamente de tal manera que él se mantenía en el centro de la atención pública y llega a la presidencia y declara esta guerra contra los medios. ¿Por qué razón? Absolutamente para desacreditar a los medios, por lo que probablemente va a ser su principal dolor de cabeza en su presidencia, que es la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la injerencia rusa en las elecciones. Él sabe que en la manera en que esté demeritando, restándole credibilidad, erosionando a los medios informativos, declarándolos enemigos del pueblo de los Estados Unidos, va a perder, según él, según su punto de vista, credibilidad. Cualquier cosa que ocurra, cualquier cosa que descubran, estos grandes trabajos investigativos que están haciendo CNN, New York Times, The Washington Post. Por lo tanto, me parece perverse en ese sentido. Y evidentemente es un tema que eventualmente puede llegar a casarlo, como lo casó al expresidente Richard Nixon. Miren lo que dice este libro de Cort, que el presidente sabe que la vida de los periodistas, de los medios, sería mucho más sencilla si el presidente dejase de tuitear como él hace. Pero en el balance él siente que Twitter se ha convertido en una herramienta positiva para su agenda de comunicación, en la línea de lo que decías. Por supuesto, es decir, yo creo que hay estudios, vamos, no recuerdo las cifras, digamos, de lo que le hubiera costado a Donald Trump tener la presencia en los medios que tuvo durante la campaña gratis, si hubiera tenido que pagar en publicidad. Pero yo creo que también todo esto forma parte, digamos, de su estrategia doble. Es decir, por un lado, lo que hablábamos antes, deslegitimar las instituciones. También la prensa, que no sea una institución del Estado, digamos, la teoría de Trump es nada tiene valor, nada tiene autoridad, salvo lo que yo diga en ese momento. Y me da igual que sea mi propio vicepresidente, la Reserva Federal o un periódico. Luego, por otra parte, yo creo que también Trump sabe muy bien... Hay una frase de Kurtz en el libro que dice que, vamos, que dice que así como suena paradójico, la cobertura negativa que hacen los medios de comunicación de Trump le viene bien porque le une, le vincula a gente que también siente que los medios de comunicación no les tienen respeto. Es decir, los famosos deplorables, el famoso 35% de clase blanca de Estados Unidos empobrecida, etcétera, etcétera. Con lo cual Trump sabe perfectamente lo que está haciendo, digamos, es una relación simbiótica. Pero por último, yo quiero darle las gracias a Donald Trump por estar en las elecciones, porque gracias a él yo creo que existimos corresponsales extranjeros en Washington. Yo siempre digo, cuando la gente se queja, ayer que estuve en una cena con otros periodistas, yo les comentaba a una compañera de un periódico español, precisamente, le decía, bueno, tú imagínate que estuviera Hillary Clinton. O sea, estaríamos hablando o de los escándalos inventados que gente como Donald Trump estarían creando sobre ella, por ejemplo, que abusa sexualmente de niños, etcétera, o si no, de una reforma de la educación, no sé qué, que a lo mejor es muy importante para Estados Unidos, pero que para una audiencia extranjera no hay manera. Tenemos a Donald Trump, si ha tenido o no sexo y cuántas veces lo ha tenido con una estrella del porno, con una chica de Playboy, que se ha llamado a tal presidente imbécil, que se le ha colgado el teléfono a otro. Es decir, mediáticamente, esto es muy cínico, pero mediáticamente Trump es una máquina. Pero hay una gran paradoja en el tema que menciona Pablo y es muy interesante. Ahorita les invito a que vayan al Club Nacional de Prensa, al National Press Building, y van a ver la cantidad de oficinas vacantes que hay en ese edificio, decenas de oficinas. Hay mucho interés mediático, pero los medios tradicionales, como tales, están básicamente dejando Washington, muchos de los cuales, ahí nos incluimos nosotros con esas oficinas centrales, porque la llegada de estos medios no tradicionales, los blogs, los sitios de páginas de derecha, etcétera, están acaparando gran atención y están atrayendo lo que es la publicidad que permitía a muchos medios tradicionales, periódicos, etcétera, o televisión incluso, mantener sus operaciones en los Estados Unidos. De hecho, yo lo veo a la inversa de Pablo. Yo creo que los corresponsales tradicionales, es decir, el corresponsal tradicional es una especie en peligro de extinción en Estados Unidos. No necesariamente es un fenómeno que está provocando Trump, pero que de alguna manera está agudizando. Yo creo que tiene más que ver con cambio tecnológico. Claro, tecnológico.
Estamos en el Club de Prensa, en este especial sobre libros y en esta ocasión hablando de la relación de los medios de comunicación con el presidente y esos libros que se han publicado, sus ríos de tinta sobre la presidencia y particularmente sobre su controvertida relación con los medios de comunicación. Vamos a hacer una nueva pausa para regresar y entrar en los detalles de la vida del presidente que esos libros también revelan. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Cuidado. Mesa de trabajo hoy en Club de Prensa, conversando sobre la literatura que se ha publicado en estos 2 primeros años, en los últimos meses, y particularmente este 2018, sobre el presidente Donald Trump. Hemos hablado de los detalles de la gestión, de cómo el presidente dirige los destinos de esta nación con su equipo de asesores. Hemos hablado de su relación con los medios de comunicación, los cuestionamientos sobre la verdad y, como dicen algunos de los autores, las dudas o la difícil relación que esta Casa Blanca tiene con los hechos. Y les proponemos ahora entrar en los detalles, lo que Pablo decías, o Pepe, los chascarrillos, las intimidades del presidente a través de esos libros publicados, de esa literatura. Yo creo que una parte de la razón por la cual Trump ha traído tanta atención a nivel nacional e internacional es por su manera impredecible de comportamiento. Yo creo que sus interlocutores en la Casa Blanca, en el Congreso, los gobiernos extranjeros quisieran encontrar algún elemento para tratar de predecir los comportamientos de Trump, y probablemente la mayor parte de los casos ha ocurrido una falta de éxito total, porque es un presidente totalmente imprevisible, un presidente que se maneja bajo una lógica que escapa al resto de la población, es temperamental, es visceral, puede cambiar un punto de vista de un Twitter a otro, pueden voltearse de repente contra sus enemigos. Sabemos que de alguna manera está a favor de la lealtad, pero al mismo tiempo se vuelve contra sus propios colaboradores cuando lo considera necesario su interés. Entonces yo creo que parte de este morbo que existe de tratar de decodificar a Donald Trump en su comportamiento personal, en su comportamiento político, en su comportamiento público, parte de ese intento de tratar de descubrir a la persona que está allí. Y yo creo que muy pocos van a acercarse verdaderamente psicológicamente a lo que es Donald Trump. Lo que pasa, a mí me gustaría romper una lanza de nuevo por el presidente. Determinados libros han entrado en detalles que son muy particulares, muy propios, muy íntimos de la vida del presidente con sus hijos. En el espacio del marido, el padre, el tutor de los menores. Y si bien sí creo que en Estados Unidos hay una línea que sí la prensa ha mantenido, que es la del respeto por el hijo de la pareja presidencial hoy, no lo ha habido, por ejemplo, en su relación con Ivanka en el pasado. No lo ha habido en detalles sobre su intimidad. Es cierto que él, como figura pública que venía del mundo del reality show, abrió esas puertas y dejó que la prensa se fijase en esos detalles, en cómo posaba sobre una cama, en cómo se vestía, como decías Laura, con una bata de seda. Una vez llega a la presidencia, hay líneas que con otros presidentes sí se han mantenido, pero que con la dureza ha sido extraordinaria. Lo primero que yo diría eso es que Estados Unidos, a diferencia de otras democracias, no tiene una línea muy clara en meterse en la vida privada de los presidentes. Yo sí creo que en Estados Unidos hay una tradición de analizar más la vida privada de las figuras públicas que, digamos, en un lugar como Francia, donde simplemente no es una conversación. O sea, si comparas los escándalos sexuales o lo que sea de los presidentes. Pero yo diría que la línea con Donald Trump no la cruzaron los medios, sino que la cruzó él mismo. Y no solamente porque había vivido su vida en el mundo de la televisión, de los realities, y él mismo había expuesto su vida personal, sino porque él ha mezclado su vida personal con la vida política y la vida de los negocios. ¿Cómo no hablar de su relación con Ivanka? Si Ivanka, una persona sin ninguna experiencia política, tiene de un momento a otro una situación política privilegiada dentro de la Casa Blanca, se sienta en su puesto en el G7, si ella y su esposo son representantes del gobierno, si sus hijos manejan sus negocios y hay una penetración familiar, no existe esa línea que debería separar la familia y lo profesional. Claro, pero una cosa es la gestión de Ivanka y su relación con el presidente y el
presunto nepotismo que puede haber o que algunos quieren ver en el nombramiento de una persona de la familia para cargos de responsabilidad en la administración del presidente, y la otra es aprovechar fotografías del padre con su hija para generar, voy a decirlo de una manera muy delicada, generar debate sobre la relación que el padre tiene con su hija. Digamos, son dos cosas muy distintas. Hay algo, en ese ejemplo específico hay algo de amarillismo, pero también hay que tomarlo dentro de un contexto que es un presidente que está que lo hemos oído y visto en video hablando de conductas sexuales muy cuestionables con mujeres, que tiene acusaciones muy serias sexuales dentro de su matrimonio, donde su actuación ha obligado a que sus actuaciones privadas se vuelvan un tema de conversación pública. Y no solamente porque algunas de ellas sean más allá de los límites legales o morales, sino porque representan una contradicción de lo que él defiende como sus ideales políticos. Porque al mismo tiempo es un presidente que busca el apoyo, digamos, de los evangélicos, pero no apoya su visión moral del mundo, su visión de la familia en el mundo. Sí, yo creo que hay una parte en la que tienes razón, o sea, la presidencia de Estados Unidos es muy imperial. Tenemos el caso, por ejemplo, de Hillary Clinton. Cuando Bill Clinton fue elegido presidente, Hillary se convirtió en su asesora para la reforma sanitaria, en la cual fracasó estrepitosamente, pero se convirtió fundamentalmente porque era la mujer del presidente. Digamos que este no es un caso inusual. Kennedy nombró a su hermano fiscal general, que es máximo responsable del Departamento de Justicia, aunque después la ley fue cambiada para que eso no volviera a suceder, y por eso precisamente Ivanka y Jared Kushner son asesores de Trump, pero no tienen un cargo, digamos, dentro del aparato de la administración fuera de la Casa Blanca. Ahora bien, hay que tener en cuenta que el propio Trump, como estábamos comentando, ha generado esto. Por un lado, los infundios sobre la presunta relación entre Trump y sus hijos, su hija, etcétera, no ha sido presentado por los medios de comunicación serios. Volvemos a lo de antes, es decir, una cosa es lo que cuente un blog, etcétera, que agarren una fotografía de hace 7 años y de ahí se puedan interpretar muchas cosas. Ahora bien, es decir, estamos hablando de un señor que ha dicho que si su hija no fuera su hija, él saldría con ella. Además, no era una fotografía privada, no, era una fotografía que ellos mismos posaron, publicaron. Claro, pero tú puedes publicar... Es decir, pero... Iba a hacer unas comparativas que luego me fríen en Twitter, pero tú puedes poner lo que quieras. Otra cosa es la interpretación y el debate que luego se genera en torno a esa fotografía. Tú puedes vestir como quieras, pero no hay nadie que te tenga que decir si de esa fotografía se tiene que deducir una relación inapropiada del padre con su hijo, que eso es lo que ha pasado. Pero yo creo que eso ha pasado, vuelvo a lo mismo, mucho a nivel blogs, etcétera. Es decir, yo no recuerdo haber visto en el Wall Street Journal, en el Washington Post, en el LA Times, ningún tipo de conversación a este respecto. Pero, de nuevo, el propio Trump cuando antes de ser candidato, cuando le preguntan, creo que en The View, en un programa que ve todo el mundo en Estados Unidos, con Ivanka, allí dice, ¿qué tenéis en común vosotros? Y contesta Trump, que nos gusta el sexo. Y Ivanka se ríe. Es decir, es un hombre que a Melania, tenemos fotos en internet de Melania desnuda, posada a un maletín en el avión privado de Donald Trump. Es decir, de cómo de pronto Melania es la primera dama de Estados Unidos. ¿Creen que le incomoda al mandatario estadounidense que se entre en esos detalles, aunque sea en prensa secundaria o prensa no convencional en Estados Unidos? Hombre, en el caso de las fotos de Melania, fue él quien negoció la venta de esas fotografías, con lo cual, quiero decir, si le molesta, se metió él solo en la boca del lobo y más allá de la boca, se metió en el estómago del lobo. Vamos a hacer un par de comentarios finales para... Sí, a mí me parece que el ejemplo quizás no es el mejor, porque sí hay aspectos de la vida privada de las figuras públicas y especialmente de los presidentes que son absolutamente de interés público, ¿no? Hay muchas críticas a la prensa, por ejemplo, de cómo ocultaba la parálisis del presidente Franklin Delano Roosevelt, las relaciones extramaritales de John F. Kennedy, cómo las enfermedades que padecía Kennedy lo paralizaban por días y la prensa no lo reportaba porque eran básicamente un manejo de amigos, de cuates entre ellos y no transparentaban lo que era un asunto de interés público. O la senilidad de Reagan. O la senilidad de Reagan, por ejemplo.
Y ejemplos como esos hay muchísimos, ¿no? Y se nos culpó de alguna manera a los medios en general, ¿no? De no hacer nuestro trabajo de una manera adecuada. Cuando salió el tema de la salud, por ejemplo, de Donald Trump, ¿qué hizo Donald Trump? Contrató a un médico, parece que un gastroenterólogo de Nueva York, que le dijo que tenía la salud más extraordinaria que de cualquier otro ser humano que hubiera conocido. Y ahora resulta que el propio Trump fue el que escribió Trump se lo dictó. El certificado y después, médico. obviamente, Pero es que gramáticamente no pasa nada. Entonces, yo creo que hay aspectos, Gustavo, de la vida privada de los presidentes que definitivamente tienen que estar en la esfera de lo público. El presidente se ha encargado de borrar en muchas ocasiones esa línea que debía de marcar y que a muchos medios tradicionales, ¿no?, mainstream de Estados Unidos usualmente no brincan, salvo que haya un conflicto entre lo que el presidente esté diciendo públicamente y lo que esté haciendo su propia familia. En ese caso me parece que es absolutamente legítimo. Pausa en Club de Prensa para volver con los últimos comentarios sobre la literatura, los libros que se han publicado en torno a la presidencia de Donald Trump. Ya regresamos con Club de Prensa. Club de Prensa. Tiempo de nuestra mesa de trabajo para revisar los libros publicados en este especial que hoy les ofrecemos de Club de Prensa. Libros que hemos conversado, que hablan de la vida privada del mandatario, de la gestión del país, de su relación con los medios, de su relación con la prensa amarilla o la más chistosa, la más chismosa, en cualquier caso. Pero saliendo un poco de los libros individuales y de los temas, ¿por qué creen que los libros sobre esta presidencia tienen tanto éxito? Bueno, definitivamente Donald Trump es un presidente como probablemente ningún otro en la historia de los Estados Unidos y probablemente en la historia universal, ¿no? Una figura pública que se ha dedicado a confrontarse con el resto del mundo, que efectivamente llegó a la presidencia con un mandato de cambio y yo creo que rebasó las expectativas de cualquier persona que pensó que podía tener un comportamiento predecible. En ese sentido, por el impacto potencial que tiene su presidencia, el hecho de que es una persona absolutamente imprevisible en muchos sentidos, creo que atrae mucho la atención. Yo hablaba con el biógrafo de su primer libro, legendario, Tony Schwartz, The Art of the Deal, ¿no?, que fue una construcción de la identidad pública de Donald Trump. Y las frases que presuntamente se le atribuían a su filosofía empresarial y pública fueron, decía Tony Schwartz, fueron inventadas. Y lo interesante es que Tony Schwartz habla un poco de la construcción del libro para advertir públicamente lo que él considera que era un peligro existencial para la humanidad que Donald Trump llegara a ser presidente de los Estados Unidos. Es decir, cuando una persona que estuvo con él de manera tan cercana, meses que estuvo con él en su casa, en su vida privada, en sus oficinas, que no hubo barreras, que escuchó todo lo que tenía que escuchar y que como figura diga, cuidado con la presidencia de Donald Trump, es una persona que puede poner en peligro la existencia del mundo. Creo que explica de alguna manera por qué una persona que tiene tanto poder como es el presidente de los Estados Unidos, cuando lo combinas con una personalidad combustible y volátil como la de que ha mostrado el presidente Donald Trump, muchos dicen una personalidad adolescente, creo que es entendible por qué razón, tanto a nivel de los Estados Unidos como a nivel internacional, tenemos tanto interés en tratar de penetrar esa personalidad. Laura. Yo creo que es lo que hablábamos con el tema de los medios, es que Donald Trump vende, porque genera indignación, porque genera escándalo. Yo creo que esos chismes que hemos criticado venden porque son tan coloridos, tan absurdos que llaman la atención. Me llama la atención que son los libros. Alguien hizo un estudio sobre el efecto de Donald Trump en la venta de los libros que se escriben sobre él. Como sabemos, Donald Trump escribe en Twitter todo lo que le pasa por la cabeza y cada que sale algún libro nuevo sobre él, normalmente tiene algo que decir. Algunas veces los ataca, dice que los va a demandar, que son una mentira, que son un ataque, que son un ultraje. Esos libros se disparan las ventas de una manera y creo que tú nos puedes contar un poco más de eso. Mientras los libros que él defiende, dice, vayan y lean el libro de Sean Spicer, gran hombre, no sé qué, sí sube un poquito el nivel de venta de esos libros, pero no al mismo nivel. O sea, donde hay confrontación, donde hay más escándalo, venta hay venta. Donde hay chisme, hay venta. ¿Es eso? Pablo. Sí, yo recuerdo que entrevisté precisamente a Michael Wolff, que fue el autor del primer gran libro sobre Trump, y bueno, muy controvertido, muy anti-Trump, y él me dijo, es decir, que si este libro, si Trump no lo hubiera atacado en Twitter, si no hubiera ido contra él en varios tweets, y si no hubiera tratado de
tomar acciones legales contra este libro no hubiera sido el número 1 de ventas que ha sido en Estados Unidos y en el resto del mundo. Literalmente me dijo, Donald Trump ha hecho el libro el mayor favor posible, la mayor publicidad posible. Y yo creo, ya para terminar, y ya para ponerme muy en plan pedante, digamos, que hay, es decir, hay tanta obsesión con Trump porque, digamos, es Trump contra las instituciones. Digamos, en el sistema occidental la legitimidad la da la burocracia y Trump es una legitimidad carismática, es decir, es él. Y esto es algo que yo creo que sería erróneo decir que Trump es un caso único. Yo creo que esto se está produciendo en América Latina y en Europa sin lugar a dudas. Pero nadie tiene tanto poder como el presidente de los Estados Unidos, eso lo hace único. Únicos como los libros que se han publicado y que hoy, a través de ellos, hemos intentado explicar el éxito que tienen y lo que describen una presidencia sui generis de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Ha sido un programa especial sobre los libros publicados este 2018 con José López Zamorano, con Laura Jaramillo y con Pablo Pardo. Antes de terminar y agradecerles sus colaboraciones, quiero también destacar el extraordinario trabajo de producción que para este programa ha sido necesario, liderado por Cecilia Favela, que ha hecho el repaso de esos libros, las citas más relevantes y la información más pertinente para que nosotros los podamos comentar. Gracias a ustedes por su sintonía. Que tengan una feliz jornada.